Para entender la situación de crisis que vive en este momento Venezuela es importante ponerlo brevemente en contexto. En el año 2015 la oposición ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, que es la legislatura de Venezuela, con 2/3 partes de sus miembros. Y desde entonces ha habido una confrontación muy significativa entre la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y los demás poderes públicos que controla el presidente Maduro. Básicamente, los demás poderes públicos no han aceptado la legitimidad de la Asamblea Nacional. Eso terminó generando una crisis tremenda en el mes de marzo, cuando la Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció que no respetaría las decisiones de la Asamblea Nacional. Y eso, desde entonces, ha habido sistemáticas protestas en las calles de Venezuela organizadas por la oposición y que han llevado a la represión feroz del gobierno, ha llevado a que hayan más de 100 personas muertas y miles de heridos y una cantidad muy significativa de presos políticos. En ese contexto, el presidente decide pasar a la ofensiva y anunciar que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura que ofrece la Constitución venezolana, en la cual básicamente se elige una asamblea que asume poderes extraordinarios y sobre todo los otros poderes, y que no solamente puede redactar la Constitución, sino gobernar indefinidamente y sobre todos los otros poderes. Esta elección fue boicoteada por la oposición y duramente criticada por una serie de entidades de la comunidad internacional, incluyendo el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no solamente fue convocada sin seguir todas las previsiones que planteaba la Constitución existente, que requería un referéndum aprobatorio por parte de la población, sino porque las reglas que definían cómo se eligen a los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente están tan sesgadas que permiten que el gobierno, o permitirían que el gobierno obtuviera la mayoría de los delegados con solo alrededor de 1/3 o menos de los votos. Y además no había ninguna de las garantías, digamos, para que las elecciones fueran hechas de manera justa y limpia. Por esto, el resultado de este domingo no era relevante en términos de quién resultaba electo, porque eran todos candidatos del gobierno. La pregunta era cuánta gente iba a participar y demostrar de esa forma qué apoyo tenía el gobierno. El gobierno anunció, el Consejo Electoral anunció que habían sacado 8.1 millones de votantes. Es importante este número, ¿por qué? Porque 2 semanas antes la oposición había convocado un referéndum no oficial, un plebiscito, para decir que no se debía convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y la oposición anunció que había obtenido 7.6 millones de personas que participaron en ese referéndum. Entonces el gobierno quería claramente tener un número mayor. El problema es que no solamente las calles de Caracas se vieron, y de todas las ciudades del país se vieron totalmente vacías durante el día del referéndum, sino que los exit polls hechos por actores independientes demostraron que la participación había sido significativamente menor que ese número. Incluso el día de hoy, Reuters, la respetada agencia internacional, anunció que documentos internos del Consejo Electoral demostraban que a una hora antes del cierre de las mesas habían participado menos de 4 millones de personas en el acto de votación. Y la empresa Smartmatic, que es la empresa que que maneja las máquinas de votación, también anunció que ese resultado de 8 millones de votos claramente no viene de los resultados de las máquinas, que claramente son 1 millón o menos inferiores a ese número. De manera que ha quedado tremendamente deslegitimado. La comunidad internacional, que ya había advertido sobre la naturaleza ilegítima de esta Asamblea Constituyente, ha reaccionado de manera muy contundente, diciendo que no va a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela como una entidad legítima, legalmente legítima. Eso ha sido el caso de la mayoría de los países en el hemisferio occidental, en las Américas, incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos, pero también a Canadá,
a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, a Brasil, a Chile, a Costa Rica y algunos otros países de la región, y a la Unión Europea y algunos países individuales de Europa. Ha habido otros pocos países de la región que han validado la Asamblea Constituyente, que son los aliados más tradicionales y fuertes de Venezuela, incluyendo a Bolivia y a Nicaragua y a Cuba. Pero la reacción ha sido en general muy fuerte y se ha convocado en Lima a una reunión de cancilleres de América Latina para ver qué acciones puede tomar la comunidad internacional. En adición a eso, el gobierno norteamericano ha anunciado que va a imponer sanciones. Ha empezado definiendo el presidente Maduro como lo puesto en la lista de individuos sancionados por los Estados Unidos. Eso es un acto más bien simbólico, pero también ha hablado de la posibilidad de imponer sanciones económicas mucho más duras en caso de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. La primer tipo de sanción son sanciones, las ya sanciones individuales que ha impuesto a individuos específicos que no pueden, digamos, tener transacciones en los Estados Unidos, ni pueden tener activos, ni cuentas, etc. Eso ya afectó, por ejemplo, al director de finanzas de Petróleos de Venezuela, que ya no puede firmar ninguna contratación, crédito, etcétera, en los Estados Unidos, y por lo tanto va a tener que ser removido de su cargo si quieren hacer negociaciones con Estados Unidos. Esas sanciones individuales probablemente se van a seguir expandiendo en los próximos días y semanas si sigue la confrontación. Pero después vienen las sanciones económicas más fuertes. La primera puede ser sanciones limitadas financieras que no permitirían a Venezuela y a PDVSA, la empresa estatal, obtener créditos de instituciones norteamericanas. Las segundas, un poco más fuertes, son la prohibición de exportaciones de crudo liviano y de productos refinados de Estados Unidos a Venezuela. La siguiente, mucho más fuerte, es la prohibición de importación de crudo venezolano por los Estados Unidos, por ninguna empresa basada en Estados Unidos. Y finalmente, la última es una sanción financiera que básicamente no permitiría realizar ninguna transacción financiera a ninguna entidad del gobierno venezolano, incluyendo a la empresa estatal petrolera, en los Estados Unidos, y por lo tanto eso afectaría tanto exportaciones como importaciones. Las sanciones limitadas financieras tendrían un efecto limitado, pero podrían ser muy problemáticas para una empresa estatal que está con problemas de caja muy graves y que necesita acceder al mercado financiero para evitar llegar a una cesación de pagos o default. Las sanciones de exportación afectarían a Venezuela tanto en el mercado interno como, de manera más importante, en la reexportación de crudo extrapesado, porque se necesita el crudo liviano y productos refinados como diluentes para el crudo extrapesado. Eso podría afectar alrededor de 200.000 barriles, hasta un poco más, de exportación de crudo extrapesado venezolano, y por lo tanto podría también generar un problema grave para la empresa y llevarla al default. Finalmente, por supuesto, las sanciones más fuertes, que son las financieras completas o las de importación, afectarían 750.000 barriles aproximadamente que exporta del crudo pesado que exporta Venezuela a las refinerías de la costa del Golfo de México en Estados Unidos, a Texas, a Luisiana y algunos otros pocos lugares. Y eso tendría un impacto muy importante porque esas son las exportaciones que generan la mayor cantidad del flujo de caja de la empresa estatal. Y tendría que exportarlas a India o China, que son los únicos otros mercados que posiblemente puedan procesar ese crudo, a un descuento relativamente importante y con costos de transporte mucho más altos. Por lo tanto, eso declinaría significativamente el flujo de caja de la empresa y con garantía con seguridad la llevaría al default. El impacto en Venezuela puede ser devastador porque puede significar una reducción aún mayor de las importaciones y una caída aún mayor del Producto Interno Bruto, que afectaría tremendamente a los venezolanos y podría generar una crisis económica tan grande que puede llevar a una situación de refugiados masivas en los países vecinos.
¿Cuáles son las opciones que tiene la comunidad internacional y la oposición venezolana y el gobierno en esta situación? Bueno, el gobierno, por supuesto, está intentando mantenerse en el poder ante la clara conciencia de que cualquier elección libre y justa sería una elección en la cual el gobierno perdería por un gran margen. En este momento el gobierno tiene un apoyo de alrededor del 20% de la población, en algunas encuestas incluso menos. Entonces, el gobierno, por supuesto, no quiere aceptar lo que le ha pedido la comunidad internacional y la oposición, que es que haga una serie de medidas para restablecer la autoridad de la Asamblea Nacional y para tener elecciones. Entonces, lo que le queda a la oposición, obviamente, es seguir poniendo presión en las calles de Venezuela y seguir haciendo el caso en la comunidad internacional de que tiene que incrementar la presión ante la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto está el tema de las sanciones, que ya hablé de los Estados Unidos, pero a la larga el balance de poder está en manos de los militares venezolanos, que han decidido claramente sostener al gobierno en una situación que ya es considerada antidemocrática por la comunidad internacional. Y el tema estará en si algún tipo de sanciones o de influencia externa más la presión interna pueden llevar a las Fuerzas Armadas a reaccionar y decir: nosotros estamos con la Constitución existente y no aceptamos la situación de facto de una Asamblea Nacional Constituyente. Es muy difícil saber qué puede pasar en Venezuela, pero lo que sí parece muy probable es que la situación económica se seguirá deteriorando hasta que haya una resolución política y haya una cierta estabilidad y la capacidad de hacer un programa económico coherente con la ayuda de la comunidad internacional.